tardes a todos. Bienvenidos después de estas vacaciones, este mes de vacaciones, durante el mes de agosto. Y volvemos aquí a las emisiones en directo, como siempre, emitiendo desde las páginas de Facebook, psicóloga, psicoanalista Pino Lorenzo, Focus Familia y Mejor Hablar. Como siempre, lo que hablamos, que si quieren hacer sus preguntas en directo, pueden escribirlas en estas páginas, sobre todo en Focus Familia y en psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo, y las responderemos en directo. Bueno, darles la bienvenida a los que vean estos vídeos en directo por primera vez, y para los que no me conozcan, mi nombre es Pino Lorenzo y soy psicóloga y psicoanalista, integrante de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Y bueno, retomamos esta temporada los vídeos en directo que llevamos ya haciendo unos meses. Empezamos en los meses del confinamiento haciendo estos vídeos y bueno, pues por lo pronto vamos a seguir haciéndolo porque creo que a mí me gusta mucho y también creo que a la gente le gusta. El vídeo de hoy lo he titulado Psicoanálisis para Todos, y tomo esta especie de eslogan o esta especie de título, lo tomo de la clase inaugural. Hola, buenas tardes Lázaro, bienvenido aquí a estos vídeos en directo. Bueno, como digo, esta frase la tomo de la clase inaugural de la temporada, si no me confundo, 2017-2018, que imparte el director de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, Miguel Óscar Menaza, en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero en Madrid. Entonces he prestado este título para empezar esta nueva temporada de vídeos en directo. Bueno, psicoanálisis para todos, me parecía una buena manera de empezar. Y porque el psicoanálisis no está pensado para unos pocos, sino que está pensado para todas las personas. Aquel que quiera acercarse al psicoanálisis, que quiera psicoanalizarse, que quiera estudiar psicoanálisis, las puertas están abiertas. No es una cosa de élite, de universitario, de determinados estatus, sino es psicoanálisis para todos. Sí quiero comentarles un par de novedades que tengo. Alguna ya la he publicado por la página de Facebook, psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo. Y vamos aquí a ver por si hubiera alguna notificación. Vale. Por un lado hemos renovado, no inaugurado, pero sí reinaugurado el canal de YouTube, mi canal de YouTube, que se llama Pino Lorenzo, y que ahí pues pueden ver la mayoría de los vídeos que hemos hecho en vídeos en directo, ¿vale? De tal manera que es más fácil la búsqueda de vídeos que buscarlas en Facebook, porque en Facebook tienes que ir muy atrás en el historial para buscarlos, y en YouTube, poniendo el título del vídeo o poniendo Pino Lorenzo, ya pueden ir al canal de YouTube y ahí ver todos los vídeos que tengo. Y luego también invitarles a todos invitarles a todos a un curso que vamos a empezar el día 15, martes 15 de septiembre, en horario hablamos siempre de horario de las Islas Canarias, de 7:15 de la tarde a 8:30 de la tarde. Un curso de psicoanálisis que en concreto nos vamos a meter con aportaciones al método de interpretación. Y concretamente el texto que vamos a ver de Freud va a ser Construcciones en Psicoanálisis ese día. Entonces, los que estén interesados en realizar este curso, que como digo va a ser cada 15 días, un martes quincenal,
pues me pueden escribir un mensaje a través de la página de psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo, pero por supuesto también están invitados todos los seguidores de las páginas de Focus Familia y de Mejor Hablar, donde también se emiten estos vídeos, y pues me pueden preguntar sobre la clase, cómo conectarse. Va a ser presencial, siguiendo por supuesto todas las medidas de seguridad aquí en mi despacho, aula que tengo aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Por supuesto, según el aforo, pues o sea, teniendo en cuenta la distancia mínima, y también online, ¿vale? Entonces, para los interesados, pues se pueden conectar o pueden pedirme información, que les daré toda la información. Bueno, psicoanálisis para todos. Como decía, la ciencia del psicoanálisis es una ciencia que solo pide al que se acerca al psicoanálisis, solo le pide que hable. No tiene que tener ninguna formación específica, no tiene que tener ninguna exigencia, ningún requisito específico. El único requisito para acercarse al psicoanálisis es querer psicoanalizarse. Ni tan siquiera tiene que tener una enfermedad. El psicoanálisis, de hecho, es una teoría. El efecto curativo del psicoanálisis podríamos decir que es un efecto extraordinario. Cuando Freud construye esta teoría, lo hace para dar cuenta del funcionamiento del aparato psíquico humano. Es por eso que psicoanálisis para todos, es decir, todos somos sujetos humanos, sujetos del lenguaje, y todo aquello de lo que habla el psicoanálisis nos atañe a todos. ¿Por qué? Porque habla del sujeto humano. Nada de lo que trata el psicoanálisis nos es ajeno. Por eso, psicoanálisis para todos, ¿no? Como digo, el propósito de Freud era dar cuenta de una teoría que, el propósito de Freud es crear o fundar una teoría que dé cuenta del aparato psíquico humano, un aparato bastante complejo, al que él se acerca, como hemos visto en otros vídeos, al que él se acerca al aparato psíquico humano en su inicio por el estudio de los sueños. Él dice, soñar, soñamos todos, por lo tanto, lo que yo pueda descubrir de los sueños, puedo aplicarlo al común de los mortales, ya que no hay ningún sujeto humano que no sueñe. Es en el desarrollo de esta teoría que da cuenta del... Hola, buenas tardes, Jonathan. No había leído tu mensaje. Desde la luz de América, cordiales saludos. Buenas tardes, Jonathan. Entonces, es en el desarrollo de esta teoría cuando también empieza a descubrir que el psicoanálisis trata y cura las enfermedades psíquicas, y vamos a ver también que enfermedades incluso psicosomáticas, y podríamos decir que hasta orgánicas. Pero sería como un efecto extraordinario del psicoanálisis. Es por eso que cuando el paciente se acerca a la consulta del psicoanalista, ni tan siquiera, o para acercarse al psicoanálisis, ni tan siquiera tengo que estar enfermo, ni tan siquiera tengo que padecer una enfermedad psíquica o una enfermedad orgánica. Tan solo tengo que querer psicoanalizarme. Es verdad que todos vamos a tener inhibiciones, ¿no? Sin llegar a tener una patología o psicopatología, o patología psíquica o psicosomática o orgánica, todos vamos a tener inhibiciones, alguna inhibición, ¿no? Inhibición para trabajar, inhibición en el estudio, inhibición en las relaciones personales, inhibición en las relaciones de pareja, inhibición para el disfrute, para gozar, inhibición en las relaciones sexuales, ¿no? En algún momento de nuestra vida tenemos alguna inhibición o podemos tener alguna inhibición. Y es lo que muchas veces hace que hay muchas personas que se acercan también a la consulta del psicoanalista
porque tienen alguna inhibición y eso le lleva a iniciar un proceso de psicoanálisis. Pero, como digo, ni tan siquiera uno tiene que sentir que tiene una inhibición, sino tiene que querer psicoanalizarse. Para psicoanalizar, lo que necesita el psicoanalista es que el paciente, que el sujeto en análisis, el analizando, hable, asocie libremente. Claro, es un trabajo de dos, ¿no? Es un trabajo del psicoanalista, pero también es un trabajo del paciente o del psicoanalizando, del que se acerca al psicoanálisis, porque el que se acerca al psicoanálisis tiene que hablar sobre él, tiene que hablar sobre el pasado, hablar sobre sus deseos, sobre sus inhibiciones, sobre sus problemas, sobre sus ilusiones, sobre sus deseos. Entonces, es, es cuando habla el paciente que el saber del psicoanalista se pone en marcha. Si el paciente no habla, si el paciente no asocia libremente, no sirve para nada el saber del psicoanalista, porque solo entra en acción con, con el discurso del paciente. A veces los pacientes, cuando están en la consulta, pues bueno, no tienen por qué saber lo que es el psicoanálisis, ni tan siquiera tienen que saber cómo psicoanalizarse, pero a veces vienen con esa forma de pensar el psicoanálisis más desde una forma médico-paciente donde pide al médico, y en este caso pide al psicoanalista, un diagnóstico o pide que le dé unas recomendaciones o que le dé unas orientaciones para curarse, ¿no? En este caso, como hablamos, el psicoanálisis tiene como efecto extraordinario la cura, pero no es. Su fin primero no es curar, no es tratar, es el paciente en psicoanálisis, asociando libremente y con la interpretación del psicoanalista que se va curando. Pero pedirle al psicoanalista que te cure es pedirle que haga otra función diferente que para la que se está formando o para la que está en formación o en permanente formación, transformación y psicoanálisis del propio psicoanalista. No es pedirle que haga otra cosa distinta, ¿no? Es por eso que, aunque, vale, Jonathan, enseguida bueno, Jonathan pregunta, ¿por qué no cliente, paciente? ¿Por qué sujeto? ¿Por qué sujeto? Es decir, sujeto a, muy buena pregunta. Hay distintas teorías dentro de la psicología. Por ejemplo, Rogers, psicólogo y médico y también psicoanalista, luego se aleja del psicoanálisis para crear su propia teoría, pero Carl Rogers, por ejemplo, utilizaba esa nomenclatura de cliente. En psicoanálisis solemos usar la nomenclatura de paciente, pero podríamos también utilizar la nomenclatura de cliente. Es verdad que el cliente establece una relación como comercial y el psicoanálisis, la relación del psicoanalizando y el psicoanalista es más parecida a la relación de médico-paciente que a una relación comercial. Por eso utilizamos más la terminología de paciente psicoanalista que cliente, ¿no? Porque cliente establece más una relación comercial y no es una relación comercial, es una relación entre, como digo, terapeuta y paciente, ¿no? Por eso se utiliza. Y sujeto, ¿por qué sujeto? Sujeto, en psicoanálisis decimos que el sujeto del psicoanálisis es un sujeto dividido. Es un sujeto dividido, no es un individuo. En psicoanálisis es muy extraño que utilicemos, que nos refiramos al sujeto psíquico, nos refiramos como individuo, porque individuo habla de sujeto no dividido, ¿no? Individuo, su acepción, el significado de la palabra individuo es sujeto
individuo no dividido. Y el psicoanálisis habla de un sujeto dividido. ¿Dividido por qué? Por el inconsciente y por el consciente. Un sujeto dividido. Un sujeto que nada sabe de lo inconsciente, de su inconsciente. Por eso que está dividido. Y por eso cuando hablamos de sujeto psíquico y sujeto psíquico dividido. Más que sujeto a, ¿no? Sujeto a algo, que posiblemente también sujeto al lenguaje, también seguramente utilizamos la nomenclatura de sujeto a porque es sujeto al lenguaje, ¿no? El humano está, el sujeto humano, podemos decir que el sujeto psíquico se constituye en análisis. Quiero decir, es en análisis donde se constituye el sujeto psíquico. Si un sujeto no está en análisis, sería un sujeto del lenguaje, ¿no? Ahí podríamos darle incluso diferentes nomenclaturas, podríamos incluso decir también individuo. Pero cuando un sujeto está en psicoanálisis, nos referimos a él como sujeto psíquico. Podemos decir que un sujeto psíquico es cuando está en análisis, ¿no? Vale, entonces por eso decimos psicoanálisis para todos, porque es Miguel Óscar Menaza, el director de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, dice que el psicoanálisis junto con la medicina serían aquellas ciencias que están destinadas o que no hacen discriminación para ningún sujeto, atienden a cualquier sujeto, rico, pobre, sufriente, más sufriente, menos sufriente, desahuciado, no desahuciado, atienden a cualquier sujeto, ¿no? Entonces, por eso psicoanálisis para todos, ¿no? También decimos que, no es que lo digamos, hola Lourdes, buenas tardes, no es que lo digamos, sino que a diferencia de otras ciencias, el psicoanálisis es una ciencia de efectos, no una ciencia de causas. Me explico. La mayoría de las ciencias que existen, de las que tenemos conocimiento, son ciencias que lo que buscan es la causa para explicar determinados efectos, ¿no? Es decir, se dan determinados efectos en la realidad y lo que van a buscar es la causa, ¿no? Para poder, ¿no? Como aquel psicólogo, no recuerdo ahora el nombre, que decía, dame todas las causas que podré predecir todos los efectos. No recuerdo ahora el nombre, ¿no? El psicólogo que decía, ¿no? Casi llegando a decir que podía llegar incluso a determinar el futuro de un sujeto, teniendo todas las causas, teniendo todas las, ¿no? Todas las determinaciones, podía llegar a determinar y a predecir los efectos que iba a producir en el futuro. El psicoanálisis es una ciencia que va a contracorriente, porque parte del efecto para construir las causas. No va a estudiar las causas, no va a estudiar las causas para predecir los efectos, parte del efecto. ¿Y cuál es el último efecto en el sujeto que se acerca al psicoanálisis? El habla, el discurso. Por eso que no es con discurso, es necesario el discurso para que el psicoanalista pueda poner en marcha sus conocimientos y ponerse a trabajar, porque es el efecto último, el discurso. Es hablando, es cuando el paciente relata el sueño, relata el síntoma, relata lo que relate su discurso libre, cuando
el psicoanalista va a construir la causa, ¿no? Es por eso que en psicoanálisis decimos que no determina, el pasado no determina, ¿no? Que es lo que siempre se ha creído, incluso se ha atribuido al psicoanálisis que, son las causas, ¿no? Son los traumas los que van a determinar la vida futura del sujeto, ¿no? Es la vida infantil del sujeto la que va a determinar la vida adulta. Y no es así. Esa es una mala lectura de las obras de Freud. Es verdad que Freud, al inicio, en sus inicios, se acerca de la fundación de la ciencia psicoanalítica. Él empieza o se acerca al estudio de las pacientes histéricas a través de la teoría del trauma, que explicaba o que definía lo que ocurría de esta manera que acabo de decir, ¿no? Eh, según el trauma vivido por el sujeto en sus etapas infantiles, así va a desarrollar una u otras enfermedades en el futuro, ¿no? Pero esto no es así, ¿no? Esto sería una lectura ingenua de Freud, de la obra de Freud. Es desde realmente lo que determina al sujeto no es el pasado, es el futuro. No es cómo he vivido que así voy a vivir, sino es cómo voy a morir que así voy a vivir. Me detengo aquí un poquito porque esto requiere de un poquito de integración, ¿no? O sea, no es cómo voy a vivir, que es lo que, como, ¿no? Las desviaciones del psicoanálisis, muchos desvíos del psicoanálisis, muchas teorías o muchos teóricos que fueron psicoanalistas y partieron del psicoanálisis se desviaron por ahí, ¿no? Se desviaron por estos desvíos. No es según lo que haya vivido, voy a vivir mi presente y entonces trato de arreglar, ¿no? Trato de dar indicaciones, de dar consejos, de dar herramientas, por ejemplo, para que los padres puedan educar a sus hijos y poderles evitar traumas en el futuro. No es así, ¿no? Es según cómo voy a morir, así voy a vivir mi presente. Esto es bastante revolucionaria, ¿no? Y aunque es una ciencia que se funda en el año 1900, entender esto que estoy diciendo es bien difícil, ¿no? Vale. Lacan, el lenguaje nos define. El deseo puede ser definido claramente por el lenguaje. El deseo puede ser definido claramente por el lenguaje. El deseo puede ser definido claramente. No entiendo bien tu pregunta, Jonathan. El deseo puede ser definido. El deseo se articula con el lenguaje. O sea, antes del lenguaje no había deseo. No sé si te refieres a eso. O sea, el deseo aparece cuando aparece el lenguaje. El deseo es un producto eminentemente humano, ¿no? Una de las cosas que nos separa del animal es que el sujeto humano desea, a diferencia del animal. Como el lenguaje es también lo esencialmente humano, a diferencia del animal. Solo que el deseo se construye a partir de que el humano empiece a hablar, empieza a construir sus primeras frases, ¿no? Ahí entonces aparece el deseo. No hay deseo fuera del lenguaje, ¿no? No sé si te refieres a eso, ¿no? No sé si te refieres a eso. Vale. Entonces, esto que digo, claro, que según cómo voy a vivir cómo voy a morir y cómo voy a vivir en el futuro, así vivo mi presente, hace que realmente lo que me determina más a mí
Todo esto, por supuesto, la significación nos la dan los otros, pero no es lo real. La significación nos la dan lo otro, pero no es lo real. Sí, la significación nos la dan los otros. Sin los otros no hay sujeto dividido. El sujeto aparece cuando aparece el tercero, ¿no? Todavía cuando están madre y niño, ahí todavía no hay sujeto humano, no hay sujeto psíquico. El sujeto aparece cuando entra el tercero, en este caso el padre, ¿no? O sea que sí. Por ello vivo, sujeto al otro vivo. Por ello vivo, sujeto al otro vivo dividido. Bueno, son asociaciones que estás haciendo, Jonathan, está bien, ¿no? Conforme yo voy hablando, tú vas asociando. Bueno, son construcciones que estás haciendo. Construcciones y juegos de palabras, ¿no? Por ello vivo, sujeto al otro vivo dividido. Vale, entonces, como comentaba, esto que estoy diciendo de que vivo según cómo voy a morir es muy importante. ¿Por qué? Porque realmente no me determina el pasado. Realmente en psicoanálisis, aunque por supuesto hablo del pasado, en psicoanálisis me pone un corazón. A ver, así corazón. Uy, aquí es. El psicoanálisis, se me fue la idea que iba a decir. Vivo del. No, se me fue la idea. Bueno, ya me vendrá, ya me vendrá. Bueno, sí, que determina el futuro, ¿no? Con lo cual, que el pasado se puede construir. El pasado no es ni tan siquiera inalterable para el psicoanálisis. El pasado se puede cambiar. O sea, imagínense, ¿no? Es decir, alguien que viene, por ejemplo, atormentado por su pasado, por la construcción que él ha hecho de su pasado, porque lo que cuenta el sujeto de lo que le pasó no es lo que le pasó. Por eso que es el discurso con lo que trabaja el psicoanálisis. Por eso que mientras el sujeto hable, puede acercarse, puede ser psicoanalizado. Porque lo que le interesa al psicoanalista es el discurso. Al psicoanalista no le interesa ir a la realidad y ver si lo que le cuenta el paciente es verdad o no. Si el paciente le cuenta lo que le cuenta, esa es la materia prima con la que trabaja el psicoanalista. Entonces, si ese discurso, ¿no? Si eso que el paciente cuenta que le pasó, si eso que el paciente cuenta que le pasó, que no es lo que le pasó, es una construcción de lo que le pasó, por ser una construcción se puede cambiar. Cuando hablamos de construcción decimos que es una construcción del lenguaje, es un discurso y el discurso se puede cambiar. El discurso se cambia en psicoanálisis. El discurso no es inalterable, el discurso se cambia y cuando cambio el discurso, cambia el sujeto. Por eso que el psicoanálisis es una ciencia de autoconocimiento y autotransformación. Es cambiando, cuando cambio mi discurso en psicoanálisis, cuando cambio yo. Y cuando cambio yo, se cura la enfermedad. ¿Por qué? Porque al cambiar yo, ya en ese cambio, ya no necesito la enfermedad para vivir. ¿Entienden? Ven que la cura de lo que le pasa al sujeto, de la patología, de la problemática que traiga el sujeto, es un efecto extraordinario, ¿no? Es al cambiar mi discurso que cambio yo. Y cuando yo cambio, ¿no? Cuando yo me transformo, estoy continuamente en transformación, ¿no? En un proceso de psicoanálisis. Entonces ya en esa transformación ya no necesito la enfermedad, ya no necesito ese síntoma para seguir viviendo. Entonces el síntoma desaparece, se cura, ¿no? Y a veces parece mágico, ¿no? Pero no es mágico. Tiene todo un desarrollo científico que da cuenta de ese efecto extraordinario, ¿no? Que da cuenta de ese efecto extraordinario. Bueno, y para ya ir terminando,
poder decirles que, por lo tanto, el psicoanálisis te abre las puertas, ¿no? Cuando a veces las personas preguntan, no, bueno, pero ¿qué hace el psicoanálisis las personas que se acercan al psicoanálisis? Bueno, el psicoanálisis te abre puertas y luego es el sujeto el que decide por qué puerta entrar, ¿no? Siempre va a ser una decisión del sujeto también psicoanalizarse. Nadie puede obligar a alguien a psicoanalizarse, ¿no? Nadie puede obligar a alguien a psicoanalizarse. Es una decisión personal. Si alguien asesinó a alguien, no se puede cambiar, ¿vale? Muy interesante esta pregunta. Tenemos que terminar el vídeo de hoy. Jonathan, si te parece, respondemos a esta pregunta en el próximo vídeo. Jonathan nos pregunta, ¿cómo puedo cambiar el pasado? Es algo difícil de entender. Si ya está hecho, marcado, por ejemplo, si alguien asesinó a alguien, eso no se puede cambiar. Vale. Bueno, te voy a dar una respuesta rápido. No se puede cambiar lo que ocurrió en la realidad, pero sí se puede cambiar lo que yo cuento que ocurrió en la realidad. Y lo que enferma al sujeto no es la persona que murió, eso no enferma al sujeto, la persona quien mató. Lo que enferma al sujeto es el relato que el sujeto se hace de aquello que pasó, en caso de enfermar. No todo asesino tiene que enfermar. Eso es lo que enferma al sujeto, ¿no? Es decir, que la realidad que va a cambiar el psicoanálisis es la realidad psíquica. Y lo que vamos a hacer es que en el próximo vídeo vamos a hablar de realidad psíquica, con esta pregunta tan interesante que nos ha hecho Jonathan. Vamos a hablar de la diferencia entre realidad psíquica y realidad material, para entender más esta pregunta que nos hace Jonathan. Bueno, agradeciendo a todos que hayan estado ahí. Ya saben que si creen que este vídeo puede interesar a otros, pueden compartir y nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde, hora canaria, desde Las Palmas de Gran Canaria, desde España. Saludos a todos. Chao.